Muy buenos días, vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Que tengan muy bonito sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre eterno, príncipe de paz, en este día, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por un día más que nos regalas. Y ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Te pedimos que prepares la mente y los corazones de cada uno de los que van a recibir tu palabra, Señor, que la atesoren y que dé grandes frutos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Te pedimos que guardes nuestras entradas y nuestras salidas y que pongas en nuestros corazones un amor para ti, Señor. Un amor grande para ti, que te pongamos en primer lugar, Señor, como dice tu palabra, y también podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú tocando, Señor. Que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a leer la palabra en Joel 2, del 12 al 17. Voy a hacer una pequeña aclaración. Miren, yo tengo una Biblia que se llama la Biblia Pechita. Es una Biblia que viene traducido del arameo al español, o sea que es lo más apegado. También tengo la Reina Valera de 1960. ¿Por qué le aclaro esto? Porque ahorita el Señor me hizo sentir que agarrara esta Biblia. Entonces hice las comparaciones de una a la otra y esta trae un subtema que se llama exhortación al arrepentimiento y a la oración, y la otra no. Viene como más dividida en secciones. Ok, y comparando lo que estaba escrito, sí está un poquito diferente. Quizá esa sea la razón por la que ahora el Señor me hizo sentir que agarrara esta. Hay veces que enseño con una o con la otra, pero ahora hay algo especial que el Señor quiere enseñar con esta. Esta viene más enfocada hacia lo que el Señor quiere hablar, porque viene más enfocada, viene más separada y más enfocada a la palabra. Bueno, la voy a leer. Es Joel 1 del 12 al 17. Dice, exhortación al arrepentimiento y a la oración. Dice, ahora pues, declara Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento, dice. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, vuélvanse a Jehová su Dios, porque Él es misericordioso, compasivo, paciente y abundante en su bondad, y se retracta del mal. ¿Quién sabe, dice, si desista y tenga misericordia de nosotros, nos ayude y deje bendición en su lugar, o sea, bendición en lugar de maldición? Ofrenda de cereal y libación para Jehová su Dios. Suenen trompeta en Sión, santifiquen el ayuno, convoquen asamblea, congreguen al pueblo, consagren a la congregación, convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes y a los niños. Salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, entren al pórtico y el altar y digan, perdona a Jehová tu pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles dónde está su Dios. Dice en el número 12 al principio, dice, declara Jehová, o sea que esta es palabra directamente de Jehová para el profeta Joel. Allí el Señor, en esta palabra el Señor está hablando directamente, dice, declara Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lamento y llanto. Esta es una petición del Señor, una exhortación, una orden de parte de Dios a que lo busquemos en oración, a que derramemos nuestro corazón. A todo aquel que conoce al Padre, que tiene una relación con Él, le está diciendo, dejen de hacer todo lo que están haciendo. Aún aquel que no lo conoce, porque dice, salgan de su aposento. O sea, si tienen fiestas, dejen sus fiestas. Si dice, aún a los niños, fíjate, está hablándole aún a los niños. Dice, aún a los niños de pecho. Pero pues si un niño de pecho no puede hablar, pero entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor?
que todos, o sea, desde los pequeñitos los enseñemos a orar y que todos nos pongamos unánimes, dice, junten a la congregación, santifíquenla, métanse, dice, los ancianos, o sea, todo aquel que tiene más, dice, más tiempo, que ya conoce la palabra, métanse, dice, lloren, ayunen, pídanle al Señor misericordia. Dice, quién sabe si en vez de maldición te dejará una bendición, ¿no? Pero ¿por qué el Señor nos está pidiendo? ¿Por qué nos está pidiendo que nos metamos en oración, que derramemos el corazón, aunque ayunemos? ¿Qué es eso de ayunar? Ayunar es aún retén un tiempo de estarte alimentando y y dedica ese tiempo a leer la palabra, a buscarme en oración. ¿Por qué? Es como, mira, es como cuando el Señor mandó a Nínive, a Jonás, cuando mandó a Jonás a Nínive para decirles que iba a destruir el pueblo, ¿no? Que iba a destruir esa ciudad, la ciudad de Nínive, que él iba a destruir porque la maldad de ellos era mucha, o sea, pero lo mandó a avisar porque no quería destruirla y porque sabía que ellos estaban así porque no lo conocían. El Señor siempre antes de ejecutar un juicio empieza a mandar a sus profetas, a hablarle a sus profetas para que los profetas hablen al pueblo y le empiecen a decir, oren, busquen al Señor, ayunen, arrepiéntanse, porque dice una exhortación al arrepentimiento y a la oración. Es exclusivo, habla también del ayuno. ¿Por qué habla del ayuno? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Nínive escuchó que iba a ser destruida, se arrepintieron. Dice que aún desde los niños se vistieron de cilicio. ¿Qué es esto? Se ponían ropas harapos, los más feos harapos. Dejaron de comer, ayunaron y se pusieron a clamar a Dios, a un Dios que aún no conocían, porque no lo conocían. Lo conocieron porque el profeta fue a hablar de ellos, pero realmente no lo conocían. Entonces se pusieron a clamarle a nuestro Dios Todopoderoso, al que fue y le presentó el profeta, entonces al creador de todas las cosas, y dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría. O sea que como vio que se humillaron y que se arrepintieron, porque ¿cómo Dios puede ver un arrepentimiento en tu corazón y en el mío cuando nos humillamos? Porque podemos decir, yo sé que hice mal, yo sé que me equivoqué, pero si no te vas, si no buscas un momento para orar, para pedirle perdón a Dios, para derramar tu corazón hacia Él, para Él, no hay arrepentimiento. Para el Señor no. Aunque tú digas, sí, yo me arrepentí, no, no es verdad. Para el Señor no. Porque para el Señor, cuando hay un arrepentimiento verdadero, tú tienes que pedir una disculpa. Primeramente a tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a Él fue al que ofendiste primero. Porque Él puso las leyes, los mandatos, los mandamientos, puso su palabra. Entonces, cuando tú no haces cuando tú haces lo contrario a lo que Él ordenó, lo contrario a sus mandatos, que no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonio contra tu prójimo, no fornicarás. Cuando ofendes al Señor de alguna manera, al primero que ofendes es a Él. ¿Por qué? Porque Él dejó sus mandamientos y todos nosotros, a pesar de que no vayamos a la iglesia, sabemos que está bien y que está mal. Por eso la palabra dice que Él no dará por inocente al culpable. ¿Por qué dice? Porque tenemos una conciencia que el Señor nos dio, que nos dice que está bien y que está mal. Y nosotros conocemos lo que está mal, aunque no conozcamos la Biblia. Todos, aún los niños, cuando van a hacer un mal, se esconden. ¿Por qué? Porque saben que está mal. Como cuando los primeros hombres en la tierra pecaron, dice la palabra de Dios que se escondieron. Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? Porque sabían que habían hecho mal.
Asimismo, cuando las personas hacen mal, están haciendo pecado contra Dios y están haciendo algo malo, se esconden de su esposa, se esconden de su esposo. Si están robando, se esconden del dueño de las cosas. O sea, si están mintiendo, si están calumniando o levantando un chisme, se esconden de la persona de la que están hablando. Entonces agachan la mirada porque saben que han hecho un mal. Saben en su corazón, aunque la persona no sepa nada, tú sabes en tu corazón que hiciste un mal. Y esa culpa te hace incomodarte delante de la persona, te sientes incómodo. Entonces estás buscando la manera de alejarte, de huir. ¿Por qué? Porque tú sabes que hiciste algo malo. Entonces, el arrepentimiento es parte de buscar al Señor en oración. Cuando estamos arrepentidos, vamos y le pedimos perdón primeramente al Señor. Y después, si has ofendido a alguien, pues tienes que acercarte para pedir una disculpa. Pero eso, cuando tú arreglas las cosas con Dios, el Señor te va a dar el momento, el lugar, el Señor te va a dar las palabras para hablar con la persona. Pero eso es cuando primero tiene que haber una sanidad interior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo malo, nos queda en nuestro corazón culpa, nos sentimos mal, no tenemos la libertad para hablar. Pero cuando le pedimos perdón a Dios y el Señor sana nuestro corazón, nos hace sentir que somos perdonados, tenemos la libertad para hablar. Entonces, mira, esta palabra, el Señor está diciendo, vuélvanse con todo su corazón, con llanto, con lamento, con ayuno. Dicen que así el pueblo de Nínive mostró a Dios que se había arrepentido. Y fue cuando el Señor detuvo su mano de todo el mal que había decidido hacer. Él iba a destruir esa ciudad porque vivían mal, porque no obedecían las leyes de Dios, porque aún desde los niños se habían torcido. Por eso aquí el Señor nos dice, nos llama a que nosotros pidamos perdón y enseñemos aún a los niños, los reunamos con nosotros cuando nos pongamos a orar y le enseñemos también a ellos a pedirle perdón al Señor, a pedirle misericordia, a derramar su corazón a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar. Tenemos que enseñarlos a acercarse a Dios, a pedir. ¿Por qué? Porque así como tú le faltas al Señor, los pequeñitos también faltan, aunque ellos no conocen aún la palabra y parte de esas faltas son responsabilidad de nosotros. Tenemos que enseñarlos a que tienen un papá, que no son huérfanos, a un Padre celestial, que donde quiera que ellos anden los va a guardar, los va a cubrir, que tengan temor de Dios para hacer lo malo, porque si no los enseñamos a tener temor de Dios, saliendo de tu casa van a hacer otros y van a hacer otras cosas y te pueden causar problemas. Pero cuando le has enseñado correctamente el temor de Dios, salen de tu casa y sabes tú que son buenos niños porque los has enseñado a vivir con el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El respeto a Dios. Sabes que no van a hacer cosas que no le agradan a Dios porque los has enseñado a respetar. Miren, hace tiempo ya el Señor está hablando que de su palabra, hay una palabra donde está escrito en su palabra que Él va a separar el trigo de la cizaña, que va a traer un juicio de separación donde va a sacar lo que no es de Él. Y el Señor está hablando muy constantemente sobre eso. Yo hace poco tuve un sueño donde yo soñaba que temblaba. Yo soñaba un temblor y miraba a la gente corriendo desesperada. Yo corría, en mi sueño yo corría, iba a la escuela de mis hijos y también miraba a Jimena en la escuela. Jimena apenas está en el kinder, pero yo ya la miraba con los niños en la primaria. Y yo abrazaba a mis hijos y le decía al Señor, gracias porque guardaste a mis hijos, gracias porque los cuidaste, gracias. Y yo estaba plenamente agradecida con Dios porque los había cuidado. Entonces, más adelante, después de ese sueño, tuve otro sueño donde se me decía que el temblor que viene, era el día de la familia, un 5 de mayo. Me decía a principios, 5.
Día de la Familia. Entonces yo lo chequé y supuestamente el Día de la Familia era en mayo. Y el Día de la Familia el siguiente año cae el día 5 de mayo. Y en mi sueño me decían que era el día 5, este, y me decían a principios, Día de la Familia 5, me decían a principios. Y fue algo que a mí me intrigó y lo busqué. Y el siguiente año cae el Día de la Familia en el 5 de mayo. Es algo que el Señor aún no me ha confirmado. El Señor en algunas ocasiones me ha dado sueños sobre cosas en mi casa, en mi familia, porque la palabra de Dios dice, yo ya subí un tema sobre eso, que en Job dice de una o dos maneras habla Dios. Cuando el sueño cae sobre los hombres, viene y les revela su consejo. El Señor nos dice, nos habla sobre cosas que van a pasar o cosas pasadas que nos están afectando en la vida. O también viene y nos puede mostrar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Yo una vez tuve un sueño donde yo miraba que hacía algo con los niños, con mi niña Madeleine. Y yo no me había dado cuenta que yo hacía eso y que estaba mal. Pero el Señor me lo tuvo que mostrar en el sueño. Cuando yo lo vi en el sueño, fue bien curioso porque al siguiente día tuve una discusión y ella me dijo, no, así, así, así. Pero yo ya sabía porque yo en mi sueño lo había soñado, lo había visto un día antes. Es bien tremendo porque las cosas de Dios, cuando tú le pides al Señor, por eso dice la palabra de Dios, clama a mí. Y de hecho, esta es una palabra donde te está pidiendo que clames a Él, que ores, que derrames tu corazón. Dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. Pueden ser cosas que están ocultas en tu casa que tú no conoces. Pueden ser cosas ocultas en la palabra de Dios, porque ahí en la palabra de Dios hay secretos ocultos. Pueden ser cosas futuras, por cosas grandes y ocultas que no conoces, que no puedes conocer ni el futuro no lo puedes conocer. Entonces el Señor te puede mostrar cosas grandes que vienen, como a muchos profetas les está hablando sobre terremotos, que el Señor va a traer juicios a todas las naciones, o sea que no va a quedar una sin recibir ese juicio. Y va a ser fuerte. Por eso el Señor ahorita nos está percibiendo. ¿Qué está percibiendo? Te está diciendo, hey, despierta, prepárate, búscame, clama a mí, ora, intercede por tu casa, derrama tu corazón, pídeme perdón, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos preparemos para lo que Él quiere hacer. Solamente Él sabe lo que va a hacer, pero ya muchos de sus siervos ya les ha mostrado. Pero si tú no conoces la palabra, si tú no vas a una iglesia, si tú no miras, tratas de buscar al Señor con la palabra, ¿cómo el Señor te va a mostrar? Pues con sueños. Es la única manera que el Señor te puede mostrar, pero es tu responsabilidad irte y a orar y decirle, Señor, muéstrame, confírmame qué es lo que viene, qué es lo que quieres hacer, qué va a pasar con mi casa. Es tiempo de que todos, aun el que no conoce al Padre, clame. El Señor está pidiendo un clamor de oración, de arrepentimiento, de protección. Dice aquí abajo que pidas, como dice, lloren los sacerdotes ministros de Jehová en el altar y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a tu heredad por afrenta y dominio de las naciones. ¿Qué significa esto? No entregues a tu pueblo para ser destruido por otros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Primeramente que todos, porque dice desde niños hasta adultos todos, pero primeramente los padres tenemos la obligación y la responsabilidad de orar, de tener una oración de arrepentimiento donde le vas a exponer al Señor todo lo que tú sabes en que le has fallado, todo lo que tú tienes en tu corazón, porque el Señor ya lo sabe. O sea, dice que Él está sus ojos están como linterna mirando la tierra, que es una linterna que aluza hasta lo más oscuro. Entonces el Señor sabe todo de nosotros, absolutamente todo. Todo lo que tú le puedes decir, Él ya lo sabe. Pero ¿por qué razón el Señor quiere que tú le digas, que tú
que tú vayas y derrames tu corazón a Él, porque ahí es donde hay un arrepentimiento. Cuando tú reconoces lo que estás haciendo mal, le pides perdón y le pides al Señor que guíe tu vida. Eso es lo que el Señor quiere este día, porque su palabra dice reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos sus ovejas. Él nos cuida, Él nos protege. Pero si nosotros no salimos, si nosotros no queremos seguir a ese pastor, pues ¿quién nos va a proteger de lo que hay alrededor, de lo que hay afuera? ¿Quién nos va a cuidar? Necesitamos ese pastor que nos guía y que nos protege. Entonces, también dice otra palabra, donde el Señor habla, dice que todo lo hizo por Él y para Él. O sea, tú eres una creación de Dios, pero fuiste hecha para Él, con un propósito. Entonces el Padre quiere que nos acerquemos a Él, en oración, que derramemos nuestro corazón, que pidamos perdón y misericordia por nuestra casa y por nuestra familia. ¿Por qué el Señor está dando esta palabra? Porque solamente el Padre sabe qué viene y qué va a pasar. Si tú quieres que el Señor te muestre, ora, clámale y dile que te muestre qué hay, que viene, que proteja tu casa, a tu familia. Este es un llamado para despertar, para desapercibirte. ¿Qué es esto? Para estar, para que no estemos ciegos, sino estemos comprendiendo las cosas que vienen. No es para asustarte, pero sí es para que pidas por tu casa, por tu familia, protección, pidas perdón y derrames tu corazón a Dios. El Señor quiere que lo busquemos porque Él va a cuidar a aquellos que lo buscan. Él va a cubrir a aquellos que pidan su protección, aquellos que sean humildes para reconocer que Él es el único que te puede proteger y que te puede cuidar. Él va a cuidar a sus hijos y a aquellos que, como en el tiempo de Nínive, se humillaron, oraron y se arrepintieron, y entonces el Señor dice, tuvo misericordia de ellos. Por eso el Señor hoy te está hablando: búsquenme, oren, clamen a mí, derramen su corazón. Dice, vuélvanse a mí con todo el corazón. O sea, que derrames tu corazón, llores. Señor, perdóname, mira, yo sé que hice esto, yo sé que hice el otro. Pero mira, yo reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, que hiciste el cielo y la tierra, que viniste a morir por mí para que yo tuviera una vida eterna contigo. Te pido que entres a mi corazón, que te tomo como mi Señor y mi Salvador, el Señor de mi casa, la roca que sostiene mi hogar. Te pido, Señor, que toques los corazones de mis hijos. Te pido perdón por sus pecados, Padre. Perdóname por no haberlos conducido en tu palabra, pero te pido que los cuides, que los guardes, Señor, que tengas misericordia de este hogar, de esta familia. Te pido perdón por todo lo que te he ofendido, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Te pido, Padre, que entres a mi corazón. Te doy el derecho legal para entrar a mi corazón y te tomo como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, para que yo pudiera ser reconciliada con el Padre. Gracias por morir en la cruz por mí, Señor. Creo que resucitaste, que estás a la diestra del Padre, que eres mi abogado y que intercedes por mí de día y de noche, como dice su palabra. Dice que Él es nuestro abogado y que Él intercede de día y de noche por nosotros. Él siempre está intercediendo. ¿Pero por quién intercede? Por aquel que lo clama, que aquel que lo reconoce como su Padre, como su Señor, como su Salvador, como su abogado. Aquel que lo reconoce, a ese el Señor tiene un abogado. Dice, porque hay una palabra que dice que porque si sabemos que pecamos, abogado tenemos en el cielo. Él es tu abogado, el que está intercediendo por ti todos los días, las 24 horas y los 7 días de la semana. Él no se cansa, Él siempre está intercediendo, y lo único que quiere es que lo busquemos,
que lo reconozcamos como el Señor de nuestras vidas, el dueño de todo, y que pidamos su cobertura y su protección para las cosas que vienen, que pidamos que Él tome el control de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia, y les enseñemos a amar a nuestros hijos, que lo conozcan, porque si tú no te acercas al Señor, tus hijos tampoco. Si tú no lo conoces, ellos menos lo van a conocer. Y la razón por la que, mira, siempre que el Señor traía juicio a alguna ciudad, el juicio era hacia todos. Venía juicio sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos. Y tú decías, ¿por qué, Padre? ¿Por qué niños también? Porque son inocentes. Sí, ellos son inocentes. Pero nosotros como padres teníamos una responsabilidad y era haberlos enseñado en el camino de Dios. Y esos padres le dieron la espalda al Señor y por eso también el Señor les dio la espalda a ellos. Así dice su palabra es clara. Dice que por cuanto ellos le dieron la espalda, Él también les dio la espalda y dejó a sus hijos, a sus jóvenes, a sus ancianos, a todos. Cuando dice el Señor que por solo una persona que en su casa clame y pida por ese hogar, así sea un niño, uno, dice, cree en el Señor Jesús. Cree, no dice cree mujer, cree adulto. Dice, cree en el Señor Jesús. Y tú y toda tu casa será salva. Por uno solo que vaya y se humille delante de Dios. Por uno solo que le crea. Por uno solo que le busque. Por uno solo que se arrepienta. La salvación. Dios va a proteger toda la casa. Y ahí vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero solamente uno quiere el Señor. De una casa, uno que se levante y diga, no sé si sí, no sé si no, pero yo sé que estoy mal delante de Dios. Y ir a reconocer, arrepentirse, clamarle y pedirle protección por todos los de su hogar. Entonces tu casa no va a estar desprotegida, sino va a estar sobre la roca. Tu casa habrá un muro alrededor de tu hogar, que fue ese clamor que tú levantaste para Dios. Con todo mi corazón espero que esta palabra quede sembrada en ti y que dé frutos. Y que tú y toda tu casa estén en manos del Todopoderoso. Esta es la palabra que el Señor tiene para ustedes. Espero creo y declaro que va a quedar sembrada y que va a dar grandes frutos y que muchas familias van a ser levantadas por esta palabra. Así lo creo. Y si tú lo crees, tómala, recíbela y ora, intercede, sé un muro y un escudo alrededor de tu familia. Que se levante a interceder por tu casa. Que se levante a interceder por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por todo aquel que no lo conoce, por tus vecinos, por todo. Levántate a interceder por tu casa, por tu familia y por el que no lo conoce. Por todo aquel que ahorita puede estar a merced del enemigo, ignorante de las cosas que vienen, que llegue el golpe y ellos no se enteren. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar esta palabra, por este tiempo que dedicaste para escucharla. Te bendigo en el nombre de Jesús y todo aquello que hagas, ponlo en manos de Dios. Que Él es el único que te va a dar la dirección, que te va a fortalecer y que te va a mostrar si aquello que vas a hacer está en el plan perfecto de Él, si es lo que el Señor tiene para ti o tiene algo mejor. ¿Ok? Cuídate, bonito fin de semana. Bye.